El ancho horizonte castellano, escenario para costumbres austeras e ideas equilibradas, se recoge en Ávila dentro de estas murallas inalterables al pasmoso transcurrir del tiempo. La ciudad parece un monumento erigido a las grandes certidumbres y a los grandes misterios de antes y de después de nuestros días. En este singular ambiente vio su primera luz nuestro personaje de esta noche. Y no es de extrañar que toda su vida la haya dedicado a buscar el recto camino y el justo proceder, porque otras muchas veces, hijos de esta tierra, tomaron el encargo de esclarecer nuestros pensamientos, tanto si atañen a Dios como si competen a los hombres. Esta noche, la vida de José Luis López Aranguren. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Estupendo aspecto tiene, ¿eh? Siéntese, póngase cómodo. Bueno, muchas gracias por haber querido estar con nosotros esta noche. Una gran satisfacción estar aquí. Nosotros estamos muy contentos también porque sabemos además que cualquier cosa que comentemos con usted va a ser interesante la respuesta que nos dé. Eso ya es más dudoso. A las personas de su edad, profesor, se las tiene por conformistas. Incluso se dice que están de vuelta de todo, ¿verdad? Pero también todo el mundo sabe que usted tiene un inconformismo poco menos que juvenil, de tal manera que yo no sé si habrá sido capaz ya de dar respuesta a esas grandes preguntas de siempre, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? ¿Tiene usted ya respuesta para todas esas cosas? No, no tengo respuesta, no. Yo creo que nunca tendré respuestas definitivas. ¿Cómo definiría usted a la ética? Ahora las cosas, desde hace algún tiempo, han cambiado un poco. Y la palabra ética se ha hecho, como todos ustedes saben, se ha hecho mucho más popular. Pero en cambio ha adquirido una significación un poco diferente en el lenguaje usual. Ética se refiere generalmente, entre las gentes que emplean esa palabra, a política. Y se emplea, digamos, como en relación contundente con la política. Entiendo. En todo caso, de su obra se desprende, o por lo menos yo desprendo, que no cabe hablar de ética sin libertad. Y que la libertad tampoco es posible sin un cierto sentimiento de rebeldía, ¿verdad, profesor? Es verdad. Yo no sé si usted conoce aquella famosa canción de Raimon que se titulaba Diguem no. Yo he sido viejo amigo de Raimon. ¿Sí? Sí. ¿Recuerda usted aquella canción? ¿Y está usted de acuerdo con la idea? ¿Cuál? El Diguem no, la famosa canción. Diguem no, sí. Algo recuerdo, sí. Aquello resume, yo diría que en cierto modo, un poco su pensamiento. Sí, digamos no, sí. Muy bien, pues dejemos que sea ese gran cantante y al tiempo amigo suyo quien nos cuente los sentimientos que le llevaron a componer esa canción. Aquí está Raimon, buenas noches. Siéntese, por favor. Yo supongo que el profesor Aranguren ha significado algo importante en su vida, sobre todo a la hora de inspirarse, ¿no?, para esas canciones que han marcado una época. Yo, como universitario que empecé a finales de los años 50, ya había leído en algunas revistas algunos artículos del profesor. Y después estuve en Madrid en una conferencia y que él no me conocía todavía, y me sorprendió su manera de aceptar el coloquio, que era de una apertura total. Eso a finales de los 50 estoy hablando. Sí. Después se publicó aquel libro de La Juventud Española y otros ensayos, que leí con muchísima atención. Y cuando yo hice mi primer LP, necesitaba una presentación. Y necesitaba una presentación y dos presentaciones. Esprit y profesor Aranguren.
Y eso fue en el 64. Y desde entonces nos hemos encontrado en muchísimos sitios, siempre en actos públicos por las libertades o no. Pero no en tantos como Tienen ustedes mucho tiempo por delante. Naturalmente que sí. ¿Se ha perdido, Raimon, el afán este de renovación de la juventud de los años 60 y 70? ¿O pervive todavía? Yo creo que pervive, que está ahí. ¿Usted es de la misma opinión, profesor? Yo soy de la misma opinión. Dentro de poco tengo que hablar del asunto aquí mismo, en Barcelona, quiero decir, y pienso que hay un cierto paralelismo entre lo que dio lugar a la rebelión de los jóvenes. No pienso tanto en los Estados Unidos, sino donde yo estaba entonces, que era en California, en los años 60, la insumisión al ir a la guerra del Vietnam y la insumisión actual al servicio militar. Yo creo que hay bastantes paralelismos entre unos y otros. Y espero que va a haber más y más paralelismos. Es decir, que hasta cierto punto los jóvenes van a volver a empalmar con los jóvenes de aquellos años 60. Raimon, ¿qué es más importante en la obra de Aranguren? ¿Su propio pensamiento filosófico o esa actitud comprometida que ha mantenido desde siempre? Bueno, es que en la obra y en la vida, porque ha hecho un tipo de obra muy inseparable también, desde lo de Eugenio d'Ors, que ya va por esos caminos. Lo que yo sé de la obra de Aranguren es muy difícil decir en muy pocas palabras, porque es de una vastísima curiosidad, porque no solamente es el escrito en libro, sino la cantidad de artículos que ha escrito sobre temas de actualidad, que a veces la gente lo puede considerar menor y que en cambio muchísimas veces en su terreno, que es el del comportamiento humano, es tan importante a veces como la clasificación. Y además en el momento oportuno en el que se produce cada suceso. En el momento en que escribe, aparte de su vida, es decir, que eso yo creo que irá saliendo en este programa y no soy yo quien, pero evidentemente desde sus posicionamientos conocidos y además expulsado de la universidad y etcétera, etcétera, imagino que todo eso saldrá. A mí me pareció muy bien la expulsión de la universidad, me vino admirablemente y siempre doy gracias al franquismo por haberlo hecho, pero con una salvedad, y es la de que por culpa del franquismo Raimon y yo nos hemos dejado de ver durante muchos años. Yo estaba en California, él venía a Madrid incluso, yo no lo podía ver porque no estaba en Madrid. En un hombre comprometido como Raimon y en un personaje como él que procura ir al fondo de las cosas, tiene usted, por lo menos, profesor, la tranquilidad de que ese espíritu anida también en el mensaje de sus canciones que han ido difundiéndose durante todos estos años. Eso sí. Muchísimas gracias, Raimon, por habernos acompañado. Gracias, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Bueno, pues si usted me lo permite, vamos a ir al inicio de su vida. Sí. Usted vio la luz en el sosegado confort de un hogar burgués en Ávila el día 9 de junio de 1909. Eso es. Tiene, por lo tanto, ahora mismo 84 años. Sí, señor. Su padre, recién cumplidos. Recién cumplidos. Su padre, don José Isidoro López Jiménez, era un próspero hombre de empresa y su madre, doña Felisa Aranguren, procedía de Bilbao. Según dicen, tenía una enorme belleza y una gran distinción, ¿no? Fue usted un hijo muy deseado, según tengo entendido. Sí. Porque sus padres habían perdido 3 con anterioridad, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Recuerda usted a aquellos primeros años de su vida? ¿Se acuerda usted de cómo transcurrieron? ¿Fueron años felices para usted? Fueron años felices, pero la verdad es que era yo demasiado pequeño y mis recuerdos empiezan precisamente, yo diría casi sin exagerar, cuando falleció mi mujer. Es verdad, mi madre. Y esa circunstancia le llevó al San Sebastián Recoleto de principios de siglo, donde buena parte de la burguesía de Madrid pasaba los veranos. Allí vivió con su abuela materna, doña Luisa, y con su segundo marido, el segundo marido de ella, que era don Gonzalo de Artaza. El primero murió enseguida, ¿Y cómo es que influyó su abuelastro tanto en usted? Porque parece que ha habido una influencia muy notable. Muy grande, sí, es sorprendente, porque en principio se piensa que los padrastros y los abuelastros no caen nunca bien en la familia ya constituida. Pues en mi caso
sí reconozco que influyó enormemente. ¿Y cómo es, profesor, que usted no acudió al colegio en los primeros años? Tenía usted preceptores en casa, ¿no? Tenía un profesor en su casa. Tenía un profesor particular, sí, sí. No sé por qué razón, pero mi padre, aparte de la educación que recibí fundamentalmente de mi abuelastro, que me enseñó euskera, me enseñó a nadar, me enseñó a pescar, me enseñó solfeo, me enseñó un poquito de piano, etcétera, en fin, todo eso que no se enseña normalmente en las escuelas. Aparte de eso, claro, había que darme una instrucción. Y mi padre decidió que esa instrucción tenía que ser muy severa y me internó en el colegio de jesuitas, un colegio entonces muy famoso, el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo de Chamartín de la Rosa. Lo cual demostró que la felicidad nunca es eterna. No, no. Y que años tan plácidos siempre le suceden momentos más difíciles. Sí, sí. ¿En el colegio ya demostró que era usted un estudiante ejemplar? Demasiado ejemplar. ¿Sí? Demasiado ejemplar. Ya en los primeros años, ¿no? Sí. Ya. Tenía 9 cuando ingresó en ese colegio. Sí, desde el primer día. Yo ingresé por la tarde del día 1 de octubre y al día siguiente ya empezaron las clases y yo aprendí lo que había que aprender inmediatamente, mucho antes que todos los demás. Era un chico verdaderamente odioso, un empollón de esos que no se pueden resistir. ¿Pero qué pasa? ¿Le gustaba a usted estudiar mucho? ¿Sentía placer estudiando o Pues, que le resultaba todo muy sencillo? Me resultaba muy sencillo precisamente porque había tenido ese excelente profesor particular. ¿Y era estricta la vida en el internado, profesor? Era estricta, pero como yo era un chico bien educadito, pues para mí no fue ningún problema grave el de estar internado tanto tiempo. Tengo entendido que en el colegio se dividían ustedes en 2 bandos, los romanos y los cartagineses. Sí, ¿no? en todos los colegios ¿Usted jesuíticos. con quiénes iba? Con los que ganaban siempre, claro. Es decir, Con los Roma, romanos. claro, con Roma. A perder ni al parchís, ¿no? No, nunca. Jamás. Bueno, pero el régimen estricto del internado no le impidió hacer buenos amigos, como es el caso de José Antonio Muñoz Rojas, que le saluda también desde la distancia esta noche. Siento mucho, querido José Luis, no estar contigo en esta ocasión, pero como saben nuestros amigos de televisión, pues un compromiso ineludible, precisamente en la misma fecha, pues no lo he hecho posible, no he podido hacerlo. Pero en todo caso sé que soy quizás el único compañero tuyo de colegio. El único. Todavía en este mundo. El único. Y me alegro mucho de esta ocasión para evocar aquellos años en que se inició nuestra amistad, que fueron por los años 20, 21 o 22, por ahí. Sí. Y verdaderamente nuestra relación en el colegio partió de una deferencia tuya hacia mí, aunque estabas en un curso superior, y por la mucha admiración que yo tenía, pero esa admiración no iba tanto por tus premios, sino por tus atuendos, es decir, por tu traje, aquellos trajes impecables que tenías, aquel cuello tan bonito. Y esa admiración y ese cariño continúa hasta el día, y me alegro mucho poder expresarlo aquí, en esta ocasión de nuestro común aniversario. Pues yo también estoy verdaderamente conmovido de haberte visto ahí este rato. Profesor, ya hemos dicho que usted, más que leer, sorbía los libros, vamos, se los comía enteros. Empollaba, era un De tal empollado, manera que su familia entendió que podía habérselas usted con la carrera que en aquellos momentos pasaba por ser la más completa y difícil de todas, ingeniero de caminos, canales y puertos. Eso es. Y usted empezó a estudiar ingeniería, pero no llegó a ser ingeniero, ¿verdad? No, ni siquiera empecé. Ah, ni siquiera. Tuve la suerte de ni siquiera empezar, porque ese verano, inmediatamente anterior al comienzo de los estudios, caí con una enfermedad que ya prácticamente ha desaparecido. El tifus, ¿no? El tifus, pero no el tifus llamado exantemático, que eso era trágico, sino las llamadas fiebres tifoideas, que eran larguísimas, que no se acababan nunca, pero en fin, de las que no se moría prácticamente nadie. Yo estuve con esa enfermedad durante todo el verano y con la convalecencia durante todo el otoño, de modo que perdí el curso. De tal manera que las fiebres determinaron, en cierto modo, Eso es. su futuro. Eso es. Repuesto de las fiebres y sin saber muy bien qué carrera debía estudiar, se matriculó usted en Derecho y unos cursos más tarde optó también por la filosofía, concretamente en Filosofía y Letras. Nunca llegó a ejercer de abogado, aunque sí trabajó de pasante con un jurista, ¿no? Sí, trabajé de pasante
con un jurista que era pariente mío, mejor dicho, pariente, el marido de una pariente mía, sí. Pero el del derecho nunca ha sido su mundo. No, en no todo ha sido caso. mi mundo. No. La filosofía sí. ¿Cuándo se preguntó usted por primera vez, profesor, qué es eso de ser filósofo? Pues me lo pregunté tan pronto como empecé a estudiar Derecho, porque en esa época mía había un curso preparatorio que era común, un curso oficial preparatorio, que era común a Filosofía y Letras y Derecho. Y entonces yo descubrí que había toda una carrera de Filosofía y Letras. De todos modos, el acudir a la universidad no fue, profesor, su única ocupación, porque su padre, que lo mimaba muchísimo, cuando cumplió usted 18 años, le regaló un flamante automóvil, con lo que se dedicó usted a ejercer el fantástico deporte del ligue, ¿no? Era usted un ligón, según me cuentan. Bueno, es que sobre todo los jóvenes que nos escuchan, no se pueden imaginar lo que en esa época significaba tener un coche propio, y especialmente para un joven. Había poquísimos coches, poquísimos, y los jóvenes que tenían un coche eran rarísimos. Bueno, la verdad es que el coche también marcó otros aspectos de su vida. Por ejemplo, el día 18 de julio de 1936, usted y su padre se iban en coche a San Sebastián y por el camino se produjo la sublevación militar. Y ustedes ni se enteraron hasta que llegaron allí. ¿Cómo se enteró usted de que había comenzado la guerra, profesor? No, salimos el 18 de julio porque se había decidido ya así por mi padre, que fuésemos ese día a empezar las vacaciones. Y ya a la salida, entonces había que salir de Madrid por 4 caminos. Y a la salida ya nos detuvieron una especie de milicias, no eran policías, una especie de milicias que nos pidieron documentos de identidad. Bueno, los presentamos y nos dejaron salir. Pero eso nos extrañó un poco. Pero cuando llegamos a San Sebastián, entonces es cuando nos enteramos de lo que había ocurrido. ¿Pero usted participó activamente en la guerra? ¿Hizo usted algo significativo o estuvo durante todo ese tiempo pasando la maroma como le resultó? Yo no hice nada. Bueno, mi padre, al acercarse a las tropas, se encontraba con que, por una parte, sabía muy bien que yo era orteguiano y que probablemente lo que yo quería era no mezclarme en el asunto. Por otra parte, mi familia vasca eran o bien republicanos o bien nacionalistas. Y entonces, pues naturalmente, más bien del lado de la República. Y él era apolítico, pero ser apolítico significa, en definitiva, yo sigo pensándolo así, ser más bien conservador. Y entonces él, como por otra parte era muy comprensivo, me dijo, mira, tú haz lo que quieras. Si tú quieres irte a Bilbao como quiere tu tío Luis, que era el hermano de mi madre y que me quería mucho, pues te vas. Si tú te quieres quedar conmigo, te quedas. Pero si tú no quieres quedar ni con unos ni con otros, yo te garantizo, porque él era una persona de negocios, yo te garantizo que no vas a tener problema. Los ecos de la contienda llegaban, la verdad sea dicha, muy atenuados a San Sebastián. Y usted tuvo ocasión de plantearse otras cuestiones en ese momento, como por ejemplo la posibilidad de casarse. Y decidió contraer matrimonio el día 29 de enero de 1938 con María del Pilar Quiñones Villanueva, que era una sevillana que vivía en Madrid y veraneaba en San Sebastián, a orillas de la Concha. ¿Cómo era Mari? ¿Se acuerda usted de ella? Sí, cómo no me voy a acordar. Quiero decir si la tiene usted presente, ¿no? Falleció hace 3 años. Sí, la tengo muy presente, muy presente. Era sumamente bella, muy guapa y muy cariñosa, una persona verdaderamente admirable. Yo no tengo muy buena conciencia de cómo me comporté a lo largo de mi vida con ella, pero por lo mismo... ¿Por qué, profesor? Bueno, pues esas cosas que nos pasan a los hombres. Ah, bueno. ¿Que ha sido usted un poquito ligón toda la vida? Un poquito. Pero ese es un pecado venial, no se preocupe. No pasa nada, ¿eh? En todo caso, lo que importa es que usted mantuvo con ella una relación de complicidad, de compañerismo, de afecto. Sí, nos casamos, como digo, en plena guerra, y nuestro hijo, primero, nació también todavía durante la guerra, ya hacia el final de la guerra, y en San Sebastián.
María De modo Pilar... que tanto nos casamos como nació nuestro primer hijo en San Sebastián. María Pilar y usted tuvieron 7 hijos, José Luis, Sí. Eduardo, Pilar, Isabel, María Felisa, Felipe y Alfonso, que tristemente padecía el síndrome de Down y falleció en 1980. Sí. Una familia tan nutrida, con un padre filósofo, despierta sin duda la curiosidad. Y por eso hemos querido que esta noche sea su hija Pilar la que nos cuente cuál fue su relación con los chicos. Pilar, buenas noches. ¿Qué tal, Pilar? Muy bien. ¿Cómo está? Encantado de saludarla. Siéntese, por favor. Yo no sé si voy a poder seguir hablando. ¿Cómo no, profesor? Esto es, yo creo que una feliz oportunidad de encontrarse con la gente importante en su vida, ¿no? Como lo son sin duda sus hijos. Pilar, en nombre de todos ellos, ¿qué tal se relacionaba el profesor Aranguren con los niños? Con Cuando ustedes? éramos pequeños, Sí. no nos hacía mucho caso. ¿Qué me dice? Un hombre tan sensible como él, ¿no? Estaba mucho en su despacho y con sus libros y nos castigaba poco, nos mimaba, pero no se ocupaba de gran cosa. O sea, que no era en todo caso un hombre severo, sino antes No. al contrario, bastante permisivo, ¿no? Sí. ¿Y les ayudaba en sus estudios? Si íbamos con algo muy concreto, sí. Así, en términos generales de la tarea de todos los días, no. O sea, que se lo tenían que arreglar ustedes por su cuenta, ¿no? Cuando había algo importante, alguna duda seria, Ah, sí. entonces sí. ¿Qué decían entre ustedes, los hermanos de su padre? ¿Comentaban alguna cosa? ¿Qué es lo que más les llamaba la atención de su forma de ser? Estaba siempre en el despacho entre semana. Los domingos sí que nos sacaba siempre. Los domingos íbamos de paseo, al retiro y en San Isidro. Pero siempre nos acordamos que en San Isidro nos llevaba ¿Qué hacían ustedes a en la San Isidro? pradera, nos llevaba a la pradera a montar en los caballitos. Qué y bonito, ¿no? Sí. O sea, que tenían ustedes un padre Era más un padre intenso los festivo, fines de era un semana, padre festivo. y entonces durante la semana se dedicaba a trabajar, Sí. ¿no? Y en Ávila se ocupaba mucho de nosotros. Pasábamos el verano en Ávila, en la finca de papá en Ávila. O sea, que cambiaron ustedes la playa por el interior, ¿no? Se fueron ustedes Sí. de vacaciones a Ávila, que por cierto es donde había nacido usted, claro. Sí. ¿Eh? Y allí lo pasaban ustedes bien. Y allí con lo él. pasábamos muy bien. Y allí sí que se ocupaba muchísimo. Hacíamos concursos, bautizos de muñecos, que él se vestía de cura y nos lo bautizaba. ¿Ah, y sí? Cuénteme, yo no sabía Era eso. muy divertido. Yo ni siquiera me acuerdo tampoco. ¿No te acuerdas qué cuando hacía? te ¿Qué hacía, bautizabas Pilar? de cura? Hacía de cura. Y alguno era la madrina y el padrino, pues la Mariquita Pérez y aquellas muñecas que ¿Ah, sí? estaban... Somos 3 hermanas, bastante seguidas. Ya sé. Y entonces pues teníamos el muñeco de turno que fuera y Claro. entonces hacíamos una fiesta de bautizo y también hacíamos concursos de Sí, bicicleta, de eso sí y me de acuerdo, sí. carreras de saco y él era el árbitro. Pues siempre. menos mal, Pilar, que nos lo está contando usted todo, porque desde el principio nosotros nos hemos quedado sorprendidos, porque decía, no, es que prácticamente no estaba con nosotros, pues si llega a estar. En verano mucho. En verano, claro. En verano muchísimo. Es No, que- es que en verano yo Claro. seguía siendo muy empollón. Y seguía leyendo y estudiando. Una Sí, enormidad. leía mucho, pero nos hacían mucho más caso que entre semana en el invierno en Madrid. Muy bien, Pilar. Ha sido muy interesante que nos acompañase esta noche también. Se lo quiero agradecer muy vivamente. De nada. Hasta una próxima ocasión. Muy bien. Gracias. Hasta luego, papá. Si entre sus hijos no germinó la semilla de la filosofía, en la siguiente generación pasó lo mismo, profesor. Sí. Sus nietos se han sentido atraídos por muy variadas profesiones y bien vale esta secuencia que vamos a ver ahora para corroborarlo. ¿Te gustaría? Muchísimo. Bueno, ahora a dormir.
Ha reconocido usted a esta niña, ¿verdad, profesor? Esta niña es su nieta, Sonsoles, sí, que Sonsoles. está aquí también para darle un abrazo sí. y para decirle que no sabe gran cosa de filosofía. Estuvimos cenando juntos, y estuve en su casa cenando hace 2 noches y no me dijeron una palabra. Solo hubiese faltado, me hubiera enfadado con de que ella. nos íbamos a encontrar aquí. Esta película que acabamos de ver es El Sur, de Víctor Erice, donde Sonsoles Sí, hacía el papel claro, protagonista. claro. Y ahí está, hecha ya una auténtica mujer. Creo, sin embargo, que tiene una significativa anécdota, porque un día se examinó y le preguntaron a propósito de la opinión filosófica de su abuelo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanoslo, Sonsoles. Bueno, que yo estaba en tercero de BUP, que no me... La verdad es que la filosofía no era mi fuerte, a pesar de que el profesor me había reconocido al principio de curso por el apellido y me dijo, espero que sigas y tal. Y no estaba interesada por nada del temario. Pero vamos, o sea, desde luego que pensaba que si me caía mi abuela me consideraba más que experta en el tema. Pero me cayó un comentario sobre ética, ¿sabes? Que no entendía absolutamente nada. Y era suyo. Y era él. Entonces empecé, que tienes? Sus hijos se llaman tal, su perro Marte, su mujer Mari, en fin, que fue un 0, pero vamos, además el profesor indignadísimo. Bueno, ¿Cómo es para posible que septiembre. no sepa usted el pensamiento filosófico de su abuelo, no? Sí, Pero bueno. son cosas que pasan, ¿no? ¿Habla usted de filosofía en casa, con la familia? De vez en cuando No comenta mucho, algo. no mucho. Pero en cambio lo que no dice ella es que tiene una cantidad de arte dramático fabuloso que no ha desarrollado tanto como debería, pero que yo estoy seguro de que podría ser. Bueno, fue la protagonista más pequeñita de la película El Sur, la famosa película El Sur. Hemos visto ahora una secuencia. Es que hemos visto ahora una secuencia de Víctor Erice. ¿A usted le parece bien que Sonsoles se dedique al arte dramático? A mí sí. A una- quienes no les pareció, al parecer, también fue a sus padres. Bueno, luego... Sí, y luego al final Sí. parece que sí, que lo hace Yo no para- sé qué pasa con esas cosas, ¿verdad? Que siempre Ya. los padres son muy reacios a ese tipo de actividades. Sí. Y Parece sin embargo que, después... que es por vagancia, no sé, que en verdad lo que quieres es pasártelo bien el resto de... Pero no, la verdad es que a mí me interesa seguir en eso. Sonsoles, ¿y por qué le llamáis papus al abuelo? Pues la verdad es que no lo sé, empezó por mi hermana, que le llamaba así, cuando te decía que Eso fue una qué invención suerte mía. que tenías de No. tener la calva tan grande para darte más besos. Qué bonito, ¿no? Tía, qué suerte tienes. Pero fue una invención mía, que es que no me gustaba que me llamaran papá, porque me parecía un poco convencional. Ni abuelo tampoco. Abuelo menos. Y entonces, papus, llámame papus. Papus. Ah, o sea, que te lo inventaste Me tú. lo inventé yo, Ah, pues sí. no lo sabía. Es un nombre muy cariñoso. Sonsoles, nos ha gustado mucho que estuvieras con tu abuelo esta noche también, ¿eh? Y que nos acompañases en la narración A mí de su también. biografía. Muchas gracias por haberlo hecho. Gracias a vosotros. Hasta siempre. Hasta luego. Ay. Adiós. Pues ahora, si le parece, vamos a dar marcha atrás y nos vamos a situar en la posguerra. La mediocridad intelectual de aquellos años no fue obstáculo para que usted en el año 1945 publicase La filosofía de Eugenio d'Ors. Ese fue su primer libro, ¿verdad, Fue su profesor? primer libro. Por aquella época usted frecuentaba también el domicilio del poeta Luis Rosales, Sí. que fue donde un día conoció a José María Valverde. Sí, señor. José María Valverde ha decidido que quiere también esta noche darle un abrazo. Y a mí me ha parecido estupendo. Estupendo. Así es que aquí está también esta noche el doctor Valverde. Pues sí, pertenecíamos al mismo grupo sociocultural, ¿verdad? Él era
el más joven de todos nosotros, y yo no digo que fuera el más viejo, porque Pedro Laín tiene un año más que yo, pero en fin, pertenecíamos a un grupo que yo he calificado, no refiriéndome a Valverde, sino refiriéndome a estos otros amigos, como del falangismo liberal. Un falangismo simpático, abierto, de la revista, que en esa época fue muy importante, la revista Escorial, etc. De modo que yo, que no era falangista, pero tuve una gran relación con este grupo de los que, repito, yo llamaba falangistas liberales. Profesor, y él, por sí. otras razones mucho más estrictamente poéticas que de otra índole, pues también se acercó a este grupo. ¿Cuáles eran sus temas de conversación, profesor Valverde? Bueno, al principio no pensábamos que íbamos a ser algún día compañeros de cátedra, porque Aranguren estaba muy tranquilo en su casa, Sí. escribiendo y leyendo, y no pensaba en la universidad. No Y creía fue- en las posibilidades sí, siquiera de... pero fue Laín Entralgo quien le hizo meterse en la universidad, un poco así, con resistencia tuya, ¿no? Sí. Te obligó, casi diríamos éticamente, Sí. a que tenías que estar en la universidad. Es que en esa época, que estaba en pleno franquismo, hubo una cierta apertura. Fue el momento en que a Ruiz Jiménez se le hizo ministro de Educación. Sí. Y Ruiz Jiménez nombró rector de la universidad a Pedro Laín. Esta noche Pedro Laín Entralgo no ha podido estar aquí, no está en condiciones de desplazarse Ya lo sé, ya en lo estos sé. días, pero no ha querido dejar de acompañarle. Su esposa está mal. Efectivamente. Está mal, sí. Pero en todo caso, Pedro Laín Entralgo le ha querido también saludar. Vamos a ver lo que le dice don Pedro Laín. Buenas noches. Conocí a José Luis Aranguren a raíz de la Guerra Civil y desde entonces data nuestra excelente amistad. Cuando yo llegué al rectorado de la Universidad de Madrid, se hallaba vacante la cátedra de ética, como venía ocurriendo desde la muerte del señor García Morente. Sí. Pues bien, pensé que el talento tan fino y riguroso de José Luis Aranguren, como su excelente formación intelectual, como también, puesto que se trataba de catedrático de ética, la insobornabilidad de su carácter, le hacían idóneo para ocupar esta plaza. Le rogué que firmase las oposiciones, las hizo, las ganó, y el tiempo había de mostrar la buena idea que tuve yo con esta petición por el fichaje que para la vida intelectual española y para la Universidad de Madrid en particular representó esta incorporación de José Luis Aranguren al cuadro de sus docentes. Profesor, ¿usted considera de su propia obra que viene impregnada por un marcado acento, digamos que de preocupación o de interés cristiano? No me atrevo a decir católico, no sé si debería decirlo. Yo solo cuando me preguntan eso, que me lo suelen preguntar los periodistas, suelo decir, yo más que católico, lo que soy es un cristiano, y un cristiano heterodoxo. Esa es la definición que usted Esa es prefiere, sí, la en definición todo que caso. yo prefiero, sí. Bueno, pues para hablar precisamente de ese aspecto de su obra y compartiendo la presencia del profesor Valverde, hemos pensado que también un viejo amigo y un excelente teólogo ¿Quién será? debería acompañarnos para espigar un poco en todos esos aspectos que a mí me parecen determinantes de lo que ha sido su pensamiento. Así es que esta noche también está aquí junto a usted don Enrique Miret Magdalena. Supongo que se conocen también con el profesor Valverde. Hablábamos de la carga religiosa en la obra de Aranguren y de la presencia, de la preocupación por ese asunto. ¿Usted qué tiene que decirnos al respecto? Bueno, yo puedo decir un poco lo que ha sido mi experiencia personal. Yo le conocí a él en el año 1952. No sé si él recordará una tarde memorable en que esta gran cristiana y al mismo tiempo campeona de tenis, Lili Álvarez, nos reunió
en una residencia que tenían las misioneras evangélicas, y estaba allí la directora, que era una Luca de Tena. ¿Qué año era eso? El año 52. Ha llovido ya desde entonces. Ha llovido un poco. Solo 40 años. Solamente. Y allí empezamos a hablar. Yo no le había conocido a Aranguren, y empezamos a hablar, y salió la conversación sobre los místicos, y concretamente sobre el maestro Eckhart. Y tuve yo una discusión enorme con la Luca de Tena, ¿verdad? Porque él ya consideraba que era un hombre hereje y no sé cuántas. Y yo venga a defenderle, ¿no? Y estaba José Luis callado en ese momento hasta que terminó la conversación. Entonces me dio un abrazo y me dijo: cuánto me alegro de haberte conocido. Bueno, yo quedé encantado, por supuesto, con la gran figura que era él ya entonces. Es que es un hombre encantador, el y profesor. después tuve yo otra experiencia para mí muy entrañable, que fue que creamos un grupo de amigos, una revista que se llamaba Espiritualidad Seglar. Yo creo que era la primera revista hecha por seglares de tema católico que se había hecho en el mundo. Y lo primero que hice yo es pedirle un artículo para el primer número. Y aquí lo traigo, precisamente, aquí lo traigo. Ahí está, encuadernado. El artículo, ensayos, dice José Luis L. Aranguren, laicado, un neologismo, laicado, una nueva realidad. ¿Y ha sido bien comprendido el pensamiento del profesor Aranguren por parte de la alta jerarquía de la Iglesia Católica? Yo creo que regular. Regular solamente. Regular. Y por una razón muy sencilla. Ha visto que le he hecho la pregunta muy suavemente. No, por una razón muy sencilla. Porque realmente cualquier persona que es un poco independiente, con sentido crítico y que en alguna manera es un poco rebelde, pues en este momento de la historia de la Iglesia, pues no está bien visto. Y le pasa a él, sobre todo en una época muy difícil. Y ya... Y le está pasando a él ahora mismo también. Pero en aquella ocasión ya con este artículo tuvo sus problemas con la censura, ¿no? Después vino otra época, que eso voy a contar una cosa que él no la sabe. Él no la sabe. Y es que cuando él fue a publicar su libro de ética, es libro magnífico de ética, el censor era don Enrique Valcarce Alfayate, y era al mismo tiempo conciliario de la Acción Católica. Tiene gracia eso de que haya que censurar un libro sobre ética. Bueno, pero en aquellos tiempos que si no, no salía. Es que si no, no salía. Claro. Si no, no eso salía. Es algo así como nada, perder un imperdible, ¿no? No, nada. No hubiera Por lo podido menos. salir de ninguna manera. No. Entonces, don Enrique Valcarce Alfayate era conciliario y yo era presidente nacional de los graduados de Acción Católica. Y como él sabía que yo era muy amigo de Aranguren, él no sabía qué decir del libro, ¿verdad? Y entonces me dijo a mí, dice: oye, yo necesito justificar que le voy a dar la censura favorable. Hazme un estudio del libro para que... No tenía ni idea. Un estudio del libro para que así yo me pueda justificar si me dicen algo en el obispado, ¿verdad? Curarse en salud. Y entonces yo le hice un pequeño estudio, naturalmente sin gran... Yo no soy como Aranguren, por supuesto, ¿verdad? Pero hice lo que pude, en defensa del libro, y entonces ya él se quedó muy tranquilo y le dio la censura favorable. Jamás me lo contó. No te lo he contado, pero ahora lo tengo que noches, contar ya. Es un buen momento para saberlo. La cátedra la obtuvo el profesor en el año 55, no sin sembrar la inquietud que ya hemos referido en los sectores universitarios más conservadores, que sabían perfectamente que no era un intelectual afecto al régimen. Profesor Valverde, ¿por qué suscitaban las clases del profesor Aranguren ya en los comienzos tanto revuelo? Porque creo que se organizaba un auténtico espectáculo, ¿no?, cuando daba clase él. Bueno, yo no estaba allí, yo estaba en Barcelona mientras ya, él pero yo estaba sé en que Madrid, usted conocía y seguía de cerca, ¿no? La cosa llegó a mis oídos, pero es que en aquel desierto ver aparecer a Aranguren tenía que ser algo verdaderamente fenomenal, claro, porque hay que ver la carrera de filosofía que hice yo, qué profesores tenía, ¿no? Tenía usted muchos oyentes, ¿verdad, profesor? Gente que no necesariamente seguía la carrera y que sin embargo quería ir a escuchar. Sí, venían muchos chicos. Es que yo, aparte de mi cátedra, fui también director de una especie de seminario que se fundó como recuerdo de Eugenio II, al que en los últimos años de su vida le hicieron profesor catedrático extraordinario de la Universidad de Madrid. El status quo con la Universidad Franquista se mantuvo 10 años, porque el 25 de octubre de 1965 se puso usted a la cabeza de una manifestación estudiantil junto con el profesor Agustín García Calvo. Y al poco tiempo se encontró sin empleo usted, él mismo y Tierno Galván, expulsados de la universidad. Sí, señor. Así. Sí.
Sin más explicaciones. Sí, señor. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, sin más explicaciones no. Hubo todo un expediente que duró meses, porque esto ocurrió en febrero y fue en agosto cuando se tomó la determinación de separarnos de la cátedra. Fue una determinación que se tomó en el Consejo de Ministros. ¿Qué pedían los estudiantes, profesor? Lo que pedían era algo absolutamente insólito para aquella época. Pedían nada menos que democracia universitaria. Cuando no había democracia en ninguna clase, ellos pedían democracia universitaria. Uno de los pocos que se solidarizó con usted fue el profesor Valverde, según tengo entendido. Le mandó usted un collage al profesor Aranguren, ¿se acuerda? No sé si lo conserva él. Sí, lo Claro conserva, que lo tiene en su conservo, casa. Claro que lo Yo lo he conservo. visto. No solamente lo conservo, sino que va a aparecer dentro de poco en otro programa de televisión. Me lo han pedido y ya lo han reproducido. Nula estética sin ética, ninguna estética sin ética, decía eso, ¿no? Ergo, apaga y vámonos, ¿no? Claro, Así es como me comunicó su solidarización conmigo. Era el resumen, Sí, ¿verdad? aparecía yo con toga Eso escribiendo en una pizarra eso, era un fotomontaje. Era un fotomontaje muy bonito, muy bien. Sí. Don José María Valverde, don Enrique Miret Magdalena, han sido ustedes muy amables también queriendo venir a este homenaje. ¿Permites que termine yo? ¿Cómo no? Resumiendo lo que para mí ha sido Aranguren, ¿verdad? Con 4 pensamientos de 4 pensadores importantes, unos más antiguos y otros menos antiguos. Uno es de Lao Tse, ¿verdad? En su Tao Te Ching, que dice: cuantas más leyes, más ladrones. Y yo creo que él realmente ha sido un poco contrario a toda esta cosa de normas, de cosas, de tal. La segunda es de Unamuno, que decía que más vale sacudir la cabeza de 4 semejantes que escuchar los aplausos de 4 millones de personas. Y yo creo que él ha sido así, ¿verdad? Que realmente ha preferido sacudir la cabeza de quien sea, independientemente de los aplausos. Y el tercero es una tontería avalada por 1 millón de personas, sigue siendo una tontería. No y cabe él la menor realmente siempre lo ha dicho. Muy bien, don Enrique, siempre tan brillante. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por venir. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. José María, muchas gracias. Bueno, Me tiene usted conmovido. Con este desfile de queridos amigos me tiene absolutamente conmovido. No sé si voy a poder seguir hablando. me hace usted un honor, claro que sí, cómo no. Durante sus 10 años en la Universidad Complutense de Madrid, fue usted algo más que un catedrático respetado. Se convirtió en punto de referencia y en modelo para la mayor parte de los estudiantes. Y uno de ellos quiere acompañarle esta noche para dejar constancia una vez más de su profunda admiración por usted. El filósofo y eurodiputado Xavier Rubert de Ventós. Ahí lo tiene. Javier, ¿qué tal? Siéntese, por favor. Usted fue a Madrid en busca del profesor, ¿no? Se acercó usted a él decididamente, como quien va a la Meca. Esto es un auténtico asalto nostálgico, sentimental. Sí. Además, yo estoy en nombre, supongo, de muchos alumnos que fuimos. Como no podía ser de otro modo, por cierto. Pero yo fui, es verdad, y yo me desplacé, que a los catalanes esto no nos gusta siempre. Yo aquí había hecho derecho como él, cometí el mismo error, y claro, no conocía a los profesores de filosofía, descubrí a Valverde, eso sí, pero yo era estudiante de derecho, y había leído sus libros, me quedé absolutamente esma perdut, como decimos en catalán, y quise ir a estudiar con él absolutamente y obsesivamente. La verdad es que cuando llegué me recibió como con una especie de corte tremendo, porque yo llevaba converso a sus protestantismos. Ah, caray, pero absoluto. Yo llevaba converso a tus protestantismos y a tus cosas. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Y me dijo, estos protestantismos, déjelo usted. Coja usted estos escritores británicos. Me dio a leer, como me enfrió. Yo llegaba así recalentado. Y es curioso en este sentido que su enfriamiento y su distanciamiento era un poco orsiano, yo no lo sabía. Yo venía de Barcelona y él representaba un poco esta actitud más británica, noucentista, que en la meseta era extraño. En la meseta no era normal. Yo el otro día comentaba que tú eres la única persona que has conectado el 98 con el 68, con esta nueva mentalidad. Interesante observación y esa. en aquel momento yo venía creyendo ir al 98 y me encontré con Eugenio d'Ors de Retruc.
Entonces fue una especie de desconcierto, pero él se ha dedicado a eso. Tiene gracia como mete esas muletillas en catalán. Yo no me acordaba de eso, pero en cambio ya lo sabe él, que sin exagerar yo diría que ha sido mi discípulo favorito. Ya lo sé. De verdad. Por eso está aquí esta noche, de verdad, entre otras de verdad cosas. lo digo. Señor Rubert de Ventós, ¿qué ha significado José Luis López Aranguren para los que eran estudiantes en su época, para esta generación de filósofos que ahora mismo están ya en la plenitud, pero que empezaron entonces con él? Yo supongo que es algo absolutamente raro, porque yo, aunque no directamente, a través de mi padre y dos amigos de mi padre y Jordi Maragall, conozco un poco qué era la enseñanza de Ors y de Ortega, estas personas que se producían delante de la gente. Y en cambio, José Luis desaparecía como una pantera, persiguiendo los temas. No estaba él. Claro. No estaba. Curiosamente, su presencia era que te olvidabas persiguiendo un tema. Yo leí con él la Fenomenología del Espíritu y era como un cazador. Nunca estaba presente, estaba el texto y me decía lo que no hay que leer. Era como un tío, como un guía, te tocaba el pito. Era todo lo contrario de este señor que se produce y se realiza ahí delante. No llamaba la atención sobre sí, sino un poco era como una especie de viático a las cosas. O sea, que si hubiéramos de establecer un titular, diríamos Aranguren, una nueva manera de pensar. Sí, como con tono menor, sarcástica a veces, tratando de desconcertante, viendo lo que era oportuno decir, porque la palabra oportuno da oportunista, pero da también, en aquel momento a mí me convenía que me refrescaran con ingleses. A otro que estaba demasiado refrescado con ingleses y que era positivista lógico, le daba gravedades alemanas. A cada uno le administrabas dosis. Además, decías que te diga alguien lo que no tienes que leer. Hoy con la cantidad de libros que hay, alguien que te diga no leas esto y lea aquello. Es importante. Es de agradecer más que lo que no hay que leer. Recuerdo que yo te viendo, no, esto déjalo estar. Siempre con una especie de tono menor. Como quien no quiere la cosa. Estoy muy contento de que haya estado usted un rato al lado del maestro esta noche. Gracias por haber venido. Más contento estoy yo. Muchísimas gracias. En el año 67 fue usted nombrado full profesor en la Universidad de Santa Bárbara, en California. Y esto le llevó a vivir 6 meses en los Estados Unidos y otros 6 en España, hasta el año 1978, lo que le permitió ser testigo de excepción de la revolución juvenil de aquellos días. Una de sus alumnas de aquella época fue la escritora Soledad Puertolas, amiga suya desde entonces, que le vio gozar de la vida como un joven contestatario más. Y hoy ha venido a contárnoslo. Soledad Puertolas, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal se llevaba con sus alumnos el profesor? Pues él mismo lo acaba de describir y era así. Éramos, creo, más amigos que alumnos, ¿no? Yo creo que no solamente era el ambiente que había allí, es que él además agregaba a aquel ambiente lo que llevamos viendo esta noche, ¿no? El ambiente que emana José Luis, ¿no? Que es que rompe toda norma. Y entonces yo creo que encajaba perfectamente en aquel mito californiano que verdaderamente existió, pero es que encajaba, mira como anillo al dedo. Es que José Luis en California era pues como pez en el agua. Y no utilizaba el método socrático tradicional de enseñanza, ni nada que se le pareciese, ¿verdad? Bueno, yo creo que José Luis es un poco, efectivamente, yo creo que el método suyo, si un método tiene, es ese, ¿no? El de conversar, el de estar. El aprender, sobre todo la lección que da él, yo la que he aprendido, y realmente creo que he aprendido muchísimo de él, he aprendido muchísimo de ti, te tengo que dar las gracias, es esta manera de estar hablando con los demás. ¿Y simplemente se llevaba bien con los estudiantes o participaba, además de sus inquietudes? Era amigo, entonces sus inquietudes eran las suyas, ¿no? Teníamos todas las mismas inquietudes. ¿Se ha enamorado usted alguna vez de alguna alumna suya? Esas son preguntas indiscretas. Ah, sí, prefiere usted no contestarlas. Sí, bueno, es lo lógico. Ya ve usted que con semejantes alumnas, ¿no? Ya ve usted que alumnas he tenido, pues no tiene nada de particular que me haya enamorado de ellas. Soledad, el conjunto de los estudiantes que han participado de las clases del profesor Aranguren coinciden en señalar algo significativo que digan todos, bueno, pues esto es lo que sobre todas las cosas hemos aprendido de él.
¿Qué es exactamente? Yo creo que es su actitud. Yo creo que es su permanente actitud de no darse por satisfecho ante una respuesta, ¿no? Al principio del programa lo ha definido muy bien al decir que no tenía respuestas para nada, ¿no? Y entonces siempre nosotros nos daba literatura, comentábamos, eran seminarios prácticamente, ¿no?, de minoritarios, grupos reducidos, y todo lo que se comentaba allí no era algo que se sabía lo que se iba a comentar, sino que salía, ¿no?, sobre la marcha, ¿no? Yo creo que su actitud es lo que yo creo que a todos los que hemos tomado cursos con él, lo que hemos tenido la suerte, la verdad, de tratarlo, pues es lo que nos ha dejado mella. Yo estoy convencida de que eso nos ha influido muchísimo, para bien. Yo creo que es una gran deuda que tenemos con él. Soledad Puertolas, muchas gracias por haber expresado todo eso tan viva y sentidamente. Gracias por haber estado aquí. Hasta siempre. A poco de su regreso a Madrid como un ciudadano libre de toda sospecha, vendió usted su casa de la calle Velázquez y se fue a vivir a Aravaca, en una finca más adecuada para su hijo Alfonso. Sí. Ya hemos dicho que murió a causa de su enfermedad cuando era todavía muy joven. Creo que estuvo usted durmiendo con él hasta el último de sus días, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Ahí está. Ese chico para usted fue muy importante, ¿verdad? Mucho, mucho. Para toda la familia. Para toda la familia fue muy importante. Creó un vínculo de unión entre toda la familia verdaderamente fabuloso. Y un muchacho... Porque era todo afabilidad, Claro. no inteligencia, pero sí afabilidad, sí cariño, sí. Y un muchacho limitado, una persona de estas características, es curioso la influencia que puede llegar a ejercer, ¿verdad? Sí, sí. Parece, a primera vista parece increíble, ¿verdad? Pues sin embargo es cierto. ¿Se les quiere de una forma especial a esos Especial, chicos? sí, distinta, diferente. Y ellos también lo hacen de manera Y ellos distinta, también, ¿no? sí. En 1980 le llegó la hora de jubilarse de la cátedra, profesor. Sí. Pero siguió Bueno, trabajando... en 1979. Un año antes. Sí, porque yo nací el 9, el 79. Es verdad, que le gusta a usted precisar mucho. Eso es. Por eso de esos mesecillos que le hacen a usted un poquito más joven, ¿no? Para que nadie diga. No, si yo más bien presumo de viejo. ¿Ah, sí? Sí, a mí me gusta enseguida decir los años que tengo, aunque no me lo pregunten, sí, enseguida lo digo. Sí, porque presumo de viejo. Se puede seguir encandilando al personal, no se preocupe usted. Yo creo que incluso más todavía que antes, ¿eh? Decía que después de ese momento siguió usted trabajando tan intensamente como hasta entonces e incluso un poco más. En todo caso, la continuidad de su trabajo estaba asegurada en la labor de profesores que fueron discípulos suyos, como las 3 catedráticas de ética que esta noche han querido estar con usted. Victoria Camps, Adela Cortina y Esperanza Guisán. Tantísimo tiempo. Se las ve felicísimas con usted, ¿eh? Lo quieren mucho al profesor, por lo que veo, ¿no? Las admiradoras de toda la vida, fans totales. Hay quien dice, Victoria, que en la obra del profesor Aranguren existe un cierto componente feminista que se observa a poco que uno quiera profundizar en ella. ¿Es verdad? Bueno, me parece que tantas mujeres en un programa nunca se han juntado, ¿no? O sea que en eso se nota. Y además es verdad que las sucesoras, si ha habido ese giro de la filosofía hacia la ética hoy, se lo debemos desde luego a Aranguren, que empezó a hablar de ética cuando nadie hablaba de ella, ni aquí ni fuera de aquí. Y bueno, y muchas de las que hemos seguido ese camino hemos sido mujeres. ¿Y se debe algo en concreto el hecho de que 3 mujeres, Adela, sean catedráticas de la misma disciplina, catedráticas de ética en otras tantas universidades españolas? Bueno, yo creo que José Luis en alguna ocasión lo ha dicho, bueno, en un plan un poco irónico, que las tareas que no quieren los hombres nos las van dejando las mujeres. Yo creo que eso lo diría un poco en plan feminista, ¿no? Para atacar a los varones
que piensa en esas cosas, pero yo más bien creo que, bueno, que las mujeres somos un poco el futuro, ¿no? Y creo que hay una... El presente, diría yo. El presente y el futuro. Sí. Entonces yo creo que las mujeres hemos captado un poco la onda, a ver si José Luis está de acuerdo, de que esto de la ética es algo que tiene que ser ilusionante, ¿no? O sea, que el ético no tiene que ser un cenizo que viene a cortar, a decir lo que no tiene que hacer usted, lo que no tiene que hacer el otro, que es lo que piensa todo el mundo, sino que yo que pienso que José Luis nos ha traído el ánimo de que la ética es lo que él dice, siguiendo a Ortega, etcétera, moralizar, ¿no? Levantar la moral. Y yo creo que las mujeres estamos en el momento de levantar la moral de la sociedad y por eso hemos conectado muy bien con él. Y por eso se lo quiero agradecer en esta noche especialmente por todas nosotras, ¿no? Esperanza, le quería preguntar algo, se lo voy a preguntar ahora, pero déjeme que al hilo de lo que decía Adela hace un momento le haga una pregunta a Victoria Camps. ¿Cómo se compadece la ética con un acta de senadora? No, tengo malos testigos en este momento para eso. Bueno, lo que pasa es que la ética, ya lo he dicho antes Aranguren, ahora ha pasado a significar una cosa muy rara, ¿no? Y se usa demasiado y se usa mal. Bueno, Aranguren escribió sobre la ética y la política hace bastantes años e intentó pues ver cómo las dos cosas tenían que ir unidas de alguna forma, ¿no? Yo creo que la ética, pues, y eso me influyó, sin duda. La ética es una cosa muy humana porque no somos éticos, pero tenemos que llevarla siempre a cuestas, precisamente por eso, ¿no? Y entonces hagamos lo que hagamos, sea con el trabajo de profesora o de senadora o cualquier otro trabajo, me parece que eso tiene que estar presente. Por lo menos que exista una cierta propensión, ¿no? Sí. Que ya sería ¿no? Suficiente. Esperanza, ¿cómo explican ustedes, usted por ejemplo en concreto, la obra del profesor Aranguren a sus alumnos? Bueno, le explicamos, para mí por lo menos, es una persona que ha sabido, como pocas, en el mundo en la historia de la filosofía moral, aunar la razón, el puesto de la razón, conjugar y destacar el puesto de la razón y de la pasión en la ética. Hay un trabajo suyo que no ha sido nombrado y que se me permitirá que nombre, porque el profesor Aranguren tuvo la gentileza tremenda de escribir hace pocos años el primer capítulo de este libro, Esplendor y Miseria de la ética kantiana, que es un trabajo suyo muy breve como los suyos, pero muy conciso, muy preciso y magnífico. Ese es el trabajo que es muy brevecito, como otro libro suyo que yo recensioné para una revista, un número de Anthropos, que se hizo un homenaje suyo, las propuestas morales, que había llevado otro título anteriormente, dan la visión de un hombre con una capacidad para razonar y para sentir en ética. Por eso, y también quería sumarme a lo que han dicho mis colegas anteriormente, el profesor Aranguren nos tiene que inspirar a las mujeres porque estamos por la lucha de que hay que razonar y que hay que sentir en ética. La ética, lo decía el profesor Aranguren, quiero recordar hace poco, lo he releído, no es cosa de razonamiento, pero no solo de razonamiento, también de razonamiento, pero hay un plus. Y bueno, los varones por una mala educación que han recibido, pobrecillos, pues no han aprendido a sentir. ¿Cómo nos perdonan la vida? El profesor Aranguren sí que ha sabido sentir y tal vez por eso el atractivo que tiene para las mujeres que nos dedicamos a la ética. Victoria Camps, Adela Cortina, Esperanza Guisán, ha sido muy importante que ustedes estuvieran aquí esta noche, se lo digo con toda sinceridad, y creo que para el profesor un motivo de legítimo orgullo. Gracias por habernos acompañado y por haberse sumado a este homenaje. Buenas noches. Bueno, profesor, estamos llegando ya al final. Supongo, sí. Y yo no quiero poner punto final a esta conversación con usted sin preguntarle algo que a mí, por encima de consideraciones filosóficas y de análisis de cualquier tipo, me parece muy importante planteársela a usted en este momento. ¿Ha sido usted un hombre feliz? A eso he contestado en diversas ocasiones desde un punto de vista, digámoslo así, filosófico-moral. Yo suelo distinguir entre la felicidad y lo que yo llamo el contento, que puede tomarse de la misma manera que yo lo estoy haciendo en este momento, es decir, como sustantivo y también como adjetivo. Estoy muy contento de este acto y de estar con ustedes, y etcétera, ¿no? Entonces yo suelo decir que ser feliz se puede serlo en este mundo
durante unos instantes, pero es imposible instalarse en la felicidad. Más de 50 libros publicados, una vida entera dedicada al compromiso cívico, han hecho de usted una persona de obligada referencia en todos los ámbitos, un hombre querido y respetado por todos, sobre todo teniendo en cuenta que ha hecho usted una aportación más significativa aún que lo que se contiene en las páginas de sus libros, y es el rechazo absoluto de todo aquello que pueda tener que ver algo, aunque sea muy leve, con el dogmatismo. Eso es lo que ha hecho de usted el filósofo vivo más querido y más admirado. Don José Luis López Aranguren, esta es su vida. Esta es mi vida.